La verdad que oculta la luna. Dicen que la luna es solo una roca muerta flotando en el espacio, una simple compañera silenciosa de la Tierra. Pero, ¿y si todo lo que crees saber sobre ella es una mentira cuidadosamente construida? Desde tiempos antiguos, los humanos hemos sentido algo extraño al mirarla. Esa luz fría, distante, hipnótica, como si nos vigilara desde el principio de los tiempos. Civilizaciones desaparecidas levantaron templos, midieron sus fases, le ofrecieron sacrificios. Y aún así, nadie pudo explicar por qué está ahí. Hay quienes dicen que la luna no debería existir, que su tamaño, su órbita y su influencia sobre la Tierra son tan perfectos que desafían las leyes de la naturaleza. Otros aseguran que no es un satélite natural, sino una estructura hueca, una máquina antigua que lleva millones de años observándonos. Las misiones espaciales de la NASA, los extraños sonidos captados en su superficie, los eclipses que no deberían haber ocurrido, todo apunta a una misma conclusión. Algo en la luna no encaja. Y tal vez, en lo más profundo de ese polvo plateado, se oculta un secreto que cambiaría todo lo que entendemos sobre nuestra existencia. Así que, no te vayas, porque lo que estás a punto de descubrir podría hacerte ver el cielo nocturno de una forma completamente distinta. Una vez que sepas la verdad, jamás volverás a dormir tranquilo bajo la luz de la luna. Vamos al intro y continuamos en breve. Capítulo 1. La luna. ¿Realmente natural? Dicen que la luna ha estado ahí desde el principio de los tiempos, que es parte del equilibrio cósmico, un satélite natural, una simple roca perdida que quedó orbitando la Tierra. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si la luna no fuera tan natural como nos hicieron creer? Desde hace décadas, científicos, astrónomos e incluso exmilitares han señalado algo inquietante. La luna no encaja del todo con las leyes que gobiernan los demás satélites del sistema solar. Su tamaño, su órbita, su composición, todo parece calculado, no casual. Es tan grande en proporción a la Tierra que su presencia equilibra perfectamente las mareas, el eje del planeta y hasta los ciclos biológicos, como si alguien la hubiera puesto ahí, a propósito. Las misiones Apolo descubrieron algo aún más extraño. Cuando los módulos de descenso impactaron en la superficie lunar, los sismógrafos registraron un sonido que hizo temblar a los científicos. La luna rebotó como una campana hueca. Sonó durante casi una hora. ¿Cómo puede un cuerpo sólido resonar así? Algunos geólogos aseguran que es por su estructura interna, una corteza densa y una capa interna menos compacta. Pero hay quienes no lo creen. Exingenieros de la NASA, ufólogos y teóricos del espacio plantean una posibilidad perturbadora. La luna podría ser una gigantesca estructura hueca, un artefacto artificial, una estación antigua, colocada por civilizaciones desconocidas hace millones de años. ¿Y si la luna no es un regalo del cosmos, sino un observador silencioso, uno que siempre nos ha estado mirando desde arriba? Y lo más inquietante es que cada vez que la ciencia intenta explicar su origen, aparecen más preguntas que respuestas. Quizás la verdad no se esconde en los cráteres, sino en lo que resuena dentro de ellos. Un eco, un recordatorio de que la luna podría ser mucho más que una simple roca en el cielo. Capítulo 2. El sonido que hizo temblar a la NASA. Fue en 1969 cuando la humanidad escuchó algo que no estaba en los planes de la ciencia. Durante la misión Apolo 12, los astronautas dejaron caer el módulo lunar sobre la superficie, con la intención de estudiar cómo reaccionaría el suelo. Pero lo que ocurrió después heló la sangre en el control de Houston. La luna vibró durante más de 50 minutos. Los instrumentos registraron un eco metálico, un retumbar que parecía venir desde dentro, como si la luna estuviera hueca. Las palabras de los ingenieros fueron simples pero escalofriantes. Parece una campana gigante que está resonando. Nadie esperaba eso. Los planetas, los asteroides, los satélites naturales, todos absorben el impacto y se detienen rápidamente. Pero la luna no. Era como si su interior estuviera compuesto de un material diferente, algo capaz de reverberar como una caja metálica colosal. Al principio, la NASA intentó dar explicaciones técnicas. Dijeron que se trataba de la densidad irregular de las capas internas o de una resonancia sísmica provocada por la composición rocosa. Pero hubo un detalle que nunca se explicó del todo. Los ecos lunares se repitieron en varias misiones posteriores. Cada vez el mismo sonido, el mismo retumbar hueco. Algunos científicos independientes comenzaron a plantear
respetados del proyecto Apolo, declaró ante la prensa: "Hasta donde sabemos, la Luna no debería comportarse así, pero lo hace, y no tenemos idea de por qué". Aquel sonido, aquel eco que vino desde las sombras del espacio, no solo estremeció a los científicos, también dejó una pregunta que jamás se apagó: ¿qué demonios hay dentro de la Luna? Capítulo 3. Los ecos que nunca callan. Después del misterioso sonido que estremeció a la NASA, las misiones siguientes comenzaron a registrar patrones inquietantes. No fue un hecho aislado. Cada vez que un objeto impactaba contra la superficie lunar, el mismo fenómeno se repetía. Vibraciones que duraban minutos, a veces horas, como si el satélite tuviera una estructura interna capaz de resonar o de responder. Los científicos comenzaron a llamarlo los ecos lunares, un fenómeno que nadie pudo explicar por completo. Las grabaciones originales muestran picos anómalos en las ondas sísmicas, con repeticiones periódicas que no se encuentran en ningún otro cuerpo celeste conocido. Era como si algo dentro de la Luna estuviera emitiendo un eco, deliberadamente. En 1972, durante la misión Apolo 17, se repitió el experimento. El impacto controlado provocó una vibración que se extendió más de 3 horas. Los datos eran tan extraños que algunos técnicos pensaron que los instrumentos estaban fallando. Pero no era un error. Los sensores estaban perfectamente calibrados. La Luna, de nuevo, sonó. El fenómeno dividió a la comunidad científica. Algunos lo atribuyeron a las fracturas de roca seca que transmiten por las ondas. Pero otros, más reservados, comenzaron a sospechar algo más profundo, una estructura metálica interna o incluso una cavidad artificial. Los ufólogos no tardaron en conectar los puntos. Si la Luna fuera una especie de nave o observatorio, esos ecos serían la señal de su naturaleza hueca, una evidencia que la NASA prefería mantener en silencio. Décadas después, el tema sigue siendo tabú. Cada intento de estudiarlo más a fondo termina archivado, clasificado, olvidado. ¿Acaso temen lo que podrían descubrir si siguen escuchando? Quizás los ecos de la Luna no son simples vibraciones geológicas. Quizás son un mensaje. Uno que lleva miles de años resonando, esperando que alguien finalmente lo escuche. Capítulo 4. La cara. Oculta y sus sombras eternas. Desde la Tierra solo vemos una mitad de la Luna. Esa cara familiar, iluminada, marcada por cráteres y llanuras grises, es apenas una fracción de su verdadero rostro. La otra mitad, la cara oculta, permanece eternamente escondida, envuelta en sombras perpetuas. Ningún ojo humano la vio directamente hasta 1959, cuando una sonda soviética envió las primeras imágenes. Y lo que mostró dejó más preguntas que respuestas. A diferencia del lado visible, la cara oculta está repleta de cráteres profundos, estructuras elevadas y anomalías geométricas que no parecen formaciones naturales. Algunas regiones muestran patrones circulares perfectos, casi simétricos, como si hubieran sido tallados o construidos con precisión milimétrica. Incluso los propios científicos se sorprendieron al descubrir que la composición de esa zona es más densa, más metálica, como si algo enorme se ocultara bajo la superficie. Con el paso de los años, las imágenes de alta resolución revelaron aún más rarezas, sombras imposibles, líneas rectas, formas piramidales. Los ufólogos afirmaron que se trataba de restos de estructuras artificiales, torres, bases, incluso enormes domos cristalinos destruidos por el tiempo. Y aunque la NASA siempre los desmintió, muchos investigadores notaron un detalle sospechoso. Cada misión tripulada evitó sobrevolar directamente esa zona. ¿Por qué tanto misterio? ¿Acaso hay algo en ese hemisferio que no debe ser visto? Algunos exanalistas de inteligencia aseguraron que existen fotografías clasificadas del lado oculto donde pueden observarse objetos de naturaleza desconocida. Otros dicen que los astronautas del Apolo 16 escucharon interferencias extrañas al pasar por la frontera entre ambos hemisferios, como si alguien o algo estuviera bloqueando las comunicaciones. La cara oculta de la Luna no solo guarda silencio, parece vigilar desde la sombra. Y quizá, solo quizá, es ahí donde se esconde la verdadera razón de por qué la Luna jamás nos muestra su otro lado. Capítulo 5. Las luces que bailan en la oscuridad lunar. Desde hace siglos, los astrónomos han reportado algo que desafía toda explicación. En las noches más claras, cuando la Luna se eleva sobre el horizonte, algunos aseguran haber visto destellos de luz, sombras en movimiento y resplandores que parecen surgir desde su superficie. Fenómenos que no deberían existir en un mundo sin atmósfera, sin nubes, sin tormentas. Los científicos los llaman fenómenos transitorios lunares.
pero su origen sigue siendo un completo enigma. Registros históricos indican que ya en el siglo XVII, observadores del cielo afirmaban ver luces rojas y azules parpadeando sobre ciertos cráteres. El más famoso de ellos, el cráter Aristarcos, una región brillante, rodeada de reflejos que aparecen y desaparecen sin motivo alguno. Incluso en los tiempos modernos, con telescopios de alta precisión, las luces persisten. Algunos parpadeos duran segundos, otros minutos enteros. Y lo más inquietante, muchos han sido captados por diferentes observatorios al mismo tiempo. La NASA ha intentado explicarlo como reflejos solares, liberación de gases o impactos de micrometeoritos. Pero ninguno de esos argumentos encaja del todo. Las luces parecen tener patrones, como si siguieran un propósito. Algunos se encienden en secuencia, otros se mueven lentamente, cambiando de color, deteniéndose sobre zonas específicas. ¿Coincidencia o inteligencia? En los años 70, los soviéticos detectaron una serie de destellos sincronizados cerca del polo sur lunar. Duraron más de media hora. Las grabaciones fueron clasificadas y jamás se publicaron. Quienes creen en la hipótesis artificial aseguran que esas luces podrían ser actividades de mantenimiento o señales energéticas provenientes de estructuras ocultas bajo la superficie. Otros piensan que son advertencias, mensajes visuales emitidos por una presencia que prefiere no mostrarse del todo. La luna sigue brillando cada noche, pero quizás no por la luz del sol. Tal vez lo que vemos no es un reflejo, sino algo que nos está observando desde dentro. Capítulo 6. Las voces que provienen de la luna. Durante las misiones Apolo, los astronautas no solo trajeron rocas y fotografías, también trajeron grabaciones. Archivos que por décadas permanecieron ocultos bajo el sello de confidencial. Entre ellos existen registros de audio donde se escuchan ruidos metálicos, golpes y lo más inquietante, voces. Voces que nadie dentro de la nave reconoció. En una de las transmisiones del Apolo 11, justo cuando Neil Armstrong y Buzz Aldrin caminaban por la superficie lunar, se captaron interferencias que algunos expertos describieron como susurros electrónicos. La NASA lo atribuyó a una falla técnica, pero otros creen que no fue una falla, sino una comunicación. Décadas después, exfuncionarios y técnicos filtraron grabaciones conocidas como The Moon Music. En ellas se oyen tonos armónicos imposibles de explicar con simples ecos o estática. Algunos científicos especulan que podrían ser emisiones electromagnéticas naturales. Sin embargo, ufólogos y teóricos del misterio aseguran que esas señales son mensajes, como si la luna estuviera intentando comunicarse. Incluso, el astronauta Gene Cernan del Apolo 17 confesó en una entrevista: escuchamos algo, una especie de música del espacio. Era hermosa pero perturbadora. Ningún ingeniero logró replicar aquel sonido. Hay quienes afirman que la luna actúa como una antena gigante, captando y retransmitiendo frecuencias desconocidas. O peor aún, que en su interior habita algo capaz de emitirlas deliberadamente. ¿Qué pasaría si esas voces no son simples ruidos? ¿Y si la luna en realidad es una máquina antigua que observa, escucha y responde? Cada noche la vemos brillar. ¿Y si ella también nos está escuchando? La ciencia sigue sin explicarlo completamente. Lo que sí sabemos es que hay grabaciones que existen y que ni siquiera la NASA se atreve a reproducir públicamente. Tal vez porque algunas verdades es mejor no oírlas. Capítulo 7. Las sombras que se mueven en la superficie lunar. Desde los primeros telescopios hasta los modernos satélites, la superficie de la Luna ha sido observada miles de veces. Y aún así hay algo que desconcierta a los astrónomos. Sombras que se mueven donde no debería haber movimiento. En 1953, un astrónomo aficionado llamado John O'Neill afirmó haber visto una especie de puente o estructura que apareció y desapareció en cuestión de horas. Más tarde, científicos de la Universidad de Arizona confirmaron haber detectado anomalías luminosas en la misma zona. Desde entonces, cientos de observadores han reportado figuras oscuras desplazándose sobre los cráteres. Durante la misión Apolo 16, una cámara del módulo lunar registró lo que parecía una sombra alargada moviéndose lentamente por la superficie. En las grabaciones se puede ver cómo esa figura se detiene, cambia de dirección y luego desaparece. La NASA explicó que fue un efecto de luz, pero muchos que analizaron el video afirman que el movimiento es demasiado orgánico. Algunos teóricos sostienen que podrían ser entidades biológicas desconocidas, adaptadas a la falta de atmósfera. Otros creen que son drones antiguos, restos de una civilización que alguna vez usó la Luna como base de observación.
Incluso hay quienes dicen que los astronautas vieron algo que jamás pudieron describir por completo, que se movía, que los observaba y que se escondía cuando apuntaban las cámaras. Imagina mirar la luna esta noche, sabiendo que tal vez algo se mueve allá arriba, caminando en la oscuridad de un cráter, observándonos en silencio. No sabemos qué son, ni de dónde provienen, pero las sombras siguen apareciendo, captadas por telescopios y por grabaciones civiles de todo el mundo. Tal vez no estamos solos cuando miramos la luna. Tal vez la luna también nos está mirando a nosotros. Capítulo 8. Las estructuras ocultas bajo la superficie lunar. Durante décadas, la luna ha sido estudiada con precisión milimétrica. Sin embargo, bajo su superficie parece esconderse algo más que polvo y roca. Las lecturas de radar y los mapas sísmicos revelan vacíos gigantescos, túneles y cavidades inexplicables, algunos de ellos de kilómetros de longitud. ¿Qué se oculta realmente bajo el suelo lunar? Los científicos los llaman tubos de lava, restos de antiguos flujos volcánicos. Pero las dimensiones que presentan no encajan con lo que se conoce en la Tierra. Algunos túneles parecen perfectamente simétricos, con paredes lisas y techos abovedados, como si hubiesen sido construidos, no formados por la naturaleza. En 2010, la agencia espacial japonesa, JAXA, captó una anomalía en el Mare Tranquillitatis, una entrada circular perfecta de más de 60 metros de diámetro. Bajo ella, los instrumentos detectaron una enorme cavidad de cientos de metros de profundidad. La NASA lo confirmó años después, pero evitó dar demasiados detalles. A partir de ahí surgieron teorías inquietantes. ¿Y si la Luna alberga una red subterránea artificial, creada hace millones de años por alguna inteligencia desconocida? Algunos investigadores creen que esas estructuras podrían ser bases ocultas, diseñadas para resistir impactos de meteoritos o incluso para observar discretamente a la humanidad desde las sombras. Los astronautas del programa Apolo reportaron interferencias en los instrumentos justo sobre esas zonas. Algunos afirmaron escuchar sonidos metálicos bajo la superficie, como si algo resonara o se moviera en su interior. Imagina por un momento que la Luna no es una roca muerta, sino una fortaleza silenciosa, llena de pasillos, cámaras ocultas y máquinas dormidas que aún funcionan. Quizás lo que yace allá abajo no pertenece al pasado, sino que todavía está activo, esperando el momento exacto para revelarse. Bajo el polvo gris y las sombras eternas, podría esconderse el mayor secreto del sistema solar. ¿Quieres que continúe con el capítulo 9? Los sonidos extraños que provienen de la Luna, con el mismo tono oscuro y cinematográfico. Capítulo 9. Los sonidos extraños que provienen de la Luna. En el vacío del espacio, nadie puede oír un sonido. O al menos, eso nos han hecho creer. Sin embargo, los registros de las misiones lunares cuentan otra historia. Durante varias décadas, los astronautas y los equipos de control de la NASA captaron ruidos inexplicables provenientes de la Luna, sonidos que parecían venir desde su interior. Todo comenzó con las misiones Apolo. Los sismógrafos colocados en la superficie registraron vibraciones que no se parecían a ningún temblor natural. Pero lo más perturbador fueron los ecos que siguieron a ciertos impactos. Cuando el módulo lunar chocó deliberadamente contra la superficie, los sensores captaron algo imposible. La Luna resonó como una campana durante casi una hora. Los científicos intentaron explicarlo como un fenómeno geológico, pero algunos datos no cuadraban. Los instrumentos grabaron también zumbidos, golpeteos metálicos y pulsaciones rítmicas, especialmente en el lado oscuro del satélite, donde nunca llega la luz del sol. En 1972, durante la misión Apolo 17, los astronautas reportaron haber escuchado una especie de música espacial mientras orbitaban la Luna. Eran frecuencias que subían y bajaban como si fueran ondas de radio moduladas. La NASA clasificó el audio durante décadas, hasta que fue desclasificado en 2008. Aún hoy, nadie ha podido dar una explicación convincente. Algunos sugieren que los sonidos podrían ser señales electromagnéticas naturales, pero otros creen que son transmisiones artificiales. ¿Y si la Luna está emitiendo algo? ¿Y si intenta comunicarse o peor aún, vigilar? Otros aseguran que esos sonidos no vienen del exterior, sino del interior, como si algo viviera dentro de la Luna, moviéndose, respirando o latiendo como un corazón dormido. Cada registro, cada vibración, cada frecuencia captada parece decirnos lo mismo. La Luna no está completamente en silencio. Algo dentro de ella sigue activo enviando ecos al vacío. Y quizás algún día nos responda. Capítulo 10. El lado oculto de la Luna y sus secretos prohibidos. Desde la Tierra solo vemos una cara de la Luna. La otra mitad, el lado oculto,
ha permanecido invisible durante toda la historia humana. Ningún ojo humano lo observó directamente hasta 1959, cuando la sonda soviética Luna 3 envió las primeras imágenes, y lo que reveló dejó más preguntas que respuestas. A diferencia de la cara visible, el lado oculto está cubierto de cráteres profundos y montañas abruptas, pero con una curiosa ausencia. Casi no hay María, esos mares oscuros de basalto que cubren el otro hemisferio. Los científicos no logran explicarlo del todo. Es como si fueran dos mundos diferentes fusionados a la fuerza. Sin embargo, las verdaderas incógnitas comenzaron con las misiones Apolo. Se dice que cuando los astronautas orbitaban el lado oscuro, las comunicaciones con la Tierra se cortaban por completo. Durante esos silencios, algunos grabaron ruidos, luces y destellos imposibles. Existen rumores, jamás confirmados, de que los astronautas vieron estructuras enormes, torres y sombras geométricas que no podían ser formaciones naturales. Imágenes filtradas a lo largo de los años muestran figuras rectangulares, cúpulas e incluso siluetas metálicas reflejando la luz del sol. La NASA nunca ha reconocido oficialmente su existencia, pero las fotografías siguen apareciendo en foros y archivos antiguos, desatando teorías sobre una presencia artificial. China, con su misión Chang'e 4, fue la primera en aterrizar en el lado oculto. Lo que encontró sigue siendo un misterio. Algunas imágenes fueron publicadas, pero otras simplemente desaparecieron. ¿Qué hay realmente en ese hemisferio que nunca vemos? ¿Por qué tantas misiones pierden contacto al explorarlo? ¿Y por qué los gobiernos guardan tanto silencio al respecto? Quizás la razón sea simple o aterradora. Tal vez en la cara oculta de la Luna no haya solo rocas y polvo, sino algo que no quieren que veamos. Algo que lleva observándonos desde la oscuridad más profunda del espacio. Capítulo 11. Las luces misteriosas que aparecen en la superficie lunar. Desde hace siglos, astrónomos y observadores del cielo han reportado un fenómeno inquietante. Luces que parpadean, se mueven y desaparecen en la superficie de la Luna. Estas apariciones, conocidas como fenómenos lunares transitorios, siguen sin explicación convincente. Algunos creen que son reflejos de meteoritos, otros que son señales de algo mucho más profundo. Uno de los primeros registros se remonta a 1540. Cuando un astrónomo inglés afirmó haber visto una luz roja que surgió del cráter Aristarchus y luego se desvaneció lentamente. Desde entonces, miles de testigos han observado destellos verdes, azules y blancos que aparecen por segundos o minutos. Incluso en la era moderna, las cámaras de alta resolución de la NASA y la Agencia Espacial Europea han captado flashes inexplicables. En 1968, durante la misión Apolo 11, los astronautas reportaron ver luces parpadeantes cerca del horizonte lunar. Neil Armstrong mencionó que parecían como si alguien encendiera linternas entre los cráteres. Los científicos intentaron explicar el fenómeno con teorías de liberación de gases o reflejos solares, pero algunas luces parecen moverse con dirección e intención, cambiando de lugar y repitiendo patrones, como si respondieran a algo. En los últimos años, astrónomos aficionados con telescopios modernos han captado secuencias de luces que forman figuras geométricas alineadas en triángulos o círculos perfectos. Las redes sociales se llenaron de videos que la NASA evitó comentar. ¿Podrían ser señales de una actividad inteligente? Algunos creen que son balizas antiguas, faros energéticos que siguen activos bajo la superficie. Otros sostienen que son naves pequeñas que entran y salen de la Luna, ocultas durante siglos. Imagina mirar la Luna una noche cualquiera y ver una diminuta chispa moverse, desaparecer y volver a encenderse como si te respondiera. Tal vez esas luces no buscan esconderse. Tal vez simplemente nos están recordando que nunca hemos estado solos. Capítulo 12. La conexión entre la Luna y la conciencia humana. Desde tiempos antiguos, la Luna ha sido mucho más que un astro en el cielo. Para muchas culturas fue un símbolo de poder, locura, fertilidad y transformación. Pero, ¿y si esa conexión no fuera solo simbólica? ¿Y si la Luna realmente influyera en la mente humana de formas que aún no comprendemos del todo? Los estudios científicos han demostrado que los ciclos lunares afectan los comportamientos animales, los patrones de sueño y hasta el crecimiento celular. Sin embargo, miles de personas alrededor del mundo aseguran sentir cambios emocionales y mentales cada vez que la luna llena se asoma. Ansiedad, insomnio, euforia, incluso visiones o sueños lúcidos más intensos. Los antiguos creían que la luna actuaba como un espejo del alma. Civilizaciones como la egipcia o la sumeria afirmaban que el satélite emitía una energía sutil capaz de amplificar las emociones humanas.
En la Edad Media, los lunáticos, nombre derivado de luna, eran considerados personas bajo su influencia directa. Pero los enigmas modernos van aún más lejos. En experimentos recientes, algunos científicos de usos alemanes detectaron fluctuaciones en la actividad cerebral sincronizadas con el ciclo lunar, como si la luna emitiera una frecuencia invisible que el cerebro humano capta inconscientemente. Y luego está el misterio de los sueños. Numerosos estudios indican que durante la luna llena las personas sueñan más intensamente, a menudo con temas de luz, agua o vuelo. ¿Casualidad? ¿O una conexión entre la energía lunar y la conciencia colectiva de la humanidad? Algunos teóricos incluso sugieren que la luna podría actuar como una antena cósmica, amplificando la mente humana hacia dimensiones que aún no comprendemos. Tal vez por eso, cuando miramos la luna, sentimos una atracción extraña, casi espiritual. No es solo su belleza, es algo más profundo, algo que vibra dentro de nosotros. Quizás en silencio nuestras mentes y la luna comparten el mismo pulso. Capítulo 13. Los mensajes ocultos en las misiones lunares. Cuando el hombre pisó la luna en 1969, el mundo creyó que lo había visto todo. Pero entre las transmisiones, las fotografías y los informes oficiales, hay detalles que no cuadran. Fragmentos censurados y mensajes ocultos que muchos aseguran fueron borrados deliberadamente. Durante la misión Apolo 11, mientras Armstrong y Aldrin caminaban por la superficie, las transmisiones se cortaron durante exactamente 2 minutos. Según la versión oficial, fue una falla técnica. Sin embargo, empleados de radioaficionados de esa época aseguran haber captado una transmisión paralela donde se escuchaba a los astronautas decir: "No están solos, hay cosas enormes observándonos desde el borde del cráter". Esa grabación nunca fue reconocida por la NASA, pero quedó archivada en círculos privados como el audio perdido del Apolo. Lo inquietante es que misiones posteriores también tuvieron interrupciones similares, siempre en momentos críticos, siempre cuando algo fuera de lo común aparecía en las cámaras. Además, existen inscripciones simbólicas y mensajes codificados en las insignias de las misiones Apolo. Por ejemplo, el emblema del Apolo 17 muestra a un dios griego mirando hacia las estrellas, con 3 líneas doradas apuntando hacia un punto fuera de la órbita terrestre. Algunos analistas creen que representa un destino oculto o una advertencia. Fotografías tomadas por las misiones muestran luces en el horizonte, reflejos imposibles, y en algunos casos figuras que parecen estructuras metálicas. En los archivos originales, ciertas imágenes presentan zonas difuminadas o recortadas, como si alguien hubiera borrado algo deliberadamente. ¿Y qué hay de los objetos que los astronautas dejaron allí? Placas, espejos, medallas, o quizá algo más. Algunos documentos desclasificados mencionan equipos experimentales de observación pasiva, sin especificar su función real. Tal vez bajo el pretexto de la exploración, la humanidad dejó o activó algo en la Luna, algo que aún sigue enviando información. Y quizás los verdaderos mensajes del Apolo no fueron para nosotros, sino para alguien más que ya estaba esperando allá arriba. Capítulo 14. Las antiguas civilizaciones y su conexión con la Luna. Desde el amanecer de la humanidad, la Luna ha sido el faro que guió los calendarios, los rituales y las creencias de los pueblos antiguos. Pero más allá de su belleza, muchas culturas afirmaban que la Luna no era solo un cuerpo celeste, sino una presencia viva, un ojo cósmico que observaba a la humanidad. Los sumerios, una de las civilizaciones más antiguas conocidas, adoraban al dios lunar Nanasin, quien, según sus textos, descendió de la barca brillante del cielo. Las tablillas cuneiformes lo describen como un ser que habitaba en una morada de plata suspendida sobre el mundo. Podría tratarse de una referencia a una base lunar o a un artefacto que orbitaba la Tierra. En Egipto, el dios Tot, señor de la sabiduría y los ciclos lunares, era representado con una luna sobre la cabeza y un bastón que controlaba las mareas y el tiempo. Los jeroglíficos más antiguos muestran discos luminosos flotando sobre templos y pirámides, alineados con las fases lunares. Los sacerdotes decían que durante ciertas noches, la voz del cielo blanco susurraba secretos a los elegidos. Los mayas, por su parte, afirmaban que la luna tenía una diosa llamada Ixchel, guardiana de los nacimientos y de los portales celestiales. Según sus códices, cuando la luna sangraba, un eclipse, era porque se abría un puente entre el mundo de los vivos y el de los dioses. Curiosamente, en distintas partes del planeta, culturas que jamás tuvieron contacto entre sí, todos describen la luna como un ente poderoso que llegó del cielo, no como algo que nació junto a la Tierra. ¿Y si los antiguos no adoraban solo a la luna, sino a quienes la trajeron? Quizá
Quizás esas leyendas sean fragmentos de una verdad olvidada, la de una conexión ancestral entre el hombre y algo que vive más allá del brillo plateado. Capítulo 15. Los eclipses lunares y los portales de energía cósmica. Desde tiempos remotos, los eclipses lunares han sido considerados presagios, señales del cielo que anuncian cambios, catástrofes o despertares espirituales. Pero detrás del espectáculo visual del Sol, la Tierra y la Luna perfectamente alineados, muchos creen que se oculta un fenómeno energético de magnitud cósmica. Durante un eclipse, la Tierra proyecta su sombra sobre la Luna, y algo extraño sucede. Los campos electromagnéticos del planeta y del satélite entran en resonancia. Algunos científicos han detectado alteraciones en la ionosfera, picos en la radiación cósmica y fluctuaciones en el comportamiento de las partículas solares. Pero los antiguos ya hablaban de esto mucho antes de la ciencia moderna. En culturas como la maya, la egipcia y la hindú, se creía que los eclipses eran momentos en los que se abrían portales entre dimensiones, donde la energía del universo se concentraba sobre la Tierra. Los chamanes realizaban rituales para anclar la luz y proteger a la humanidad de fuerzas desconocidas que, según ellos, atravesaban esos portales. En los eclipses más recientes, astrónomos aficionados han captado luces inusuales y sombras que se mueven sobre la superficie lunar, como si algo reaccionara ante la alineación. Incluso algunas estaciones de radio reportan interferencias inexplicables en esos momentos, como si la Luna emitiera o recibiera señales ocultas. Los teóricos más audaces sugieren que los eclipses son momentos de comunicación interestelar, cuando la Luna actúa como un espejo energético, transmitiendo información hacia regiones del cosmos que aún desconocemos. Quizás por eso, cada eclipse nos atrae de manera casi hipnótica. Nos obliga a mirar hacia el cielo, a sentir una vibración extraña, como si algo antiguo despertara en nuestro interior. ¿Y si cada eclipse fuera un llamado, un reinicio cósmico que nos conecta con realidades más allá del tiempo? Porque en esos minutos en que la luna se tiñe de rojo sangre, el universo parece susurrar sus secretos más antiguos. Capítulo 16. Las señales que provienen del interior de la luna. A lo largo de las últimas décadas, una serie de registros inquietantes ha desconcertado a los científicos. Señales electromagnéticas y pulsos de radio que parecen provenir desde el interior mismo de la Luna. No del espacio exterior, no de la Tierra, sino de su núcleo. Todo comenzó en 1973, cuando el radiotelescopio de Arecibo captó una serie de pulsos rítmicos mientras apuntaba hacia el satélite. Los datos mostraban un patrón demasiado regular para hacer ruido cósmico. Se repitió 3 noches seguidas, exactamente a la misma hora. Luego, desapareció. Desde entonces, otras estaciones han detectado emisiones similares. Ondas de baja frecuencia, perfectamente moduladas, como si fueran transmisiones artificiales. La NASA ha intentado explicarlas como interferencias terrestres o ecos solares, pero algunos ingenieros retirados aseguran que los registros originales fueron clasificados poco después de su descubrimiento. Hay quienes afirman que dentro de la Luna podría existir una estructura resonante, capaz de emitir vibraciones o señales dirigidas a puntos específicos del espacio. Durante las misiones Apolo, los astronautas también reportaron anomalías. Los equipos de comunicación detectaban breves interferencias que parecían provenir de debajo de ellos, como si algo en el subsuelo lunar respondiera a sus transmisiones. Incluso, en una ocasión, los sensores captaron una frecuencia que se repitió exactamente cada 27,3 días, el mismo periodo orbital de la Luna. Podría tratarse de una forma de latido artificial, un código oculto que ha estado emitiéndose desde hace milenios. Algunos teóricos lo comparan con un baliza cósmica, una señal de posicionamiento o vigilancia instalada por una civilización avanzada. Quizás esas señales son una advertencia, o quizás un llamado, un recordatorio de que la Luna no está tan inactiva como creemos. Mientras seguimos observando su brillo desde la distancia, ella podría estar respondiendo con susurros eléctricos, repitiendo una y otra vez un mensaje que todavía no sabemos descifrar. Uno que lleva resonando en el silencio del espacio desde el principio del tiempo. Capítulo 17. El reloj del juicio final. En una habitación subterránea en Chicago, un grupo de científicos ajusta cada año un reloj que no mide el tiempo común, sino el peligro que enfrenta la humanidad. Se llama el reloj del juicio final, y su propósito es mostrar cuán cerca estamos del fin del mundo. No es una pieza de ficción, sino una advertencia creada por los mismos científicos que trabajaron en la bomba atómica. El reloj no marca horas reales, sino minutos para la medianoche, donde la medianoche simboliza la catástrofe global.
Cada movimiento de sus manecillas refleja los riesgos que amenazan a la civilización: guerras nucleares, desastres climáticos, pandemias y avances tecnológicos fuera de control. En 2024, por ejemplo, el reloj se sitúa a tan solo 90 segundos de la medianoche, el punto más cercano al fin en toda su historia. Pero lo más inquietante no es su precisión, sino el mensaje que representa. Los mayores peligros para la humanidad no vienen del espacio ni de la naturaleza, vienen de nosotros mismos. La misma mente que inventó la penicilina también diseñó armas capaces de borrar ciudades enteras en segundos. Cada vez que el reloj avanza un poco más, es un recordatorio de que el tiempo no se detiene y que el destino del planeta depende de decisiones humanas. Sin embargo, también hay esperanza. En los momentos más oscuros, el reloj ha retrocedido, símbolo de cooperación y paz. Este objeto silencioso pero poderoso nos obliga a mirar hacia el futuro con responsabilidad. No hay manecillas que podamos girar para retroceder lo que ya hicimos, pero aún estamos a tiempo de evitar la medianoche. Quizás el verdadero reloj no está en Chicago, sino dentro de cada uno de nosotros, marcando los segundos hacia nuestra redención o hacia el abismo. Y mientras el tic-tac resuena en la oscuridad, la pregunta final permanece: ¿seremos lo suficientemente sabios para detener el fin antes de que la medianoche nos alcance? Capítulo 18. El misterio de los sonidos del cielo. Desde hace más de una década, miles de personas alrededor del mundo han reportado escuchar algo inquietante: estruendos metálicos, zumbidos profundos y trompetas celestiales que parecen venir del cielo, pero que no tienen una fuente visible. Algunos los llaman los sonidos del apocalipsis. Otros creen que son señales del espacio, advertencias de algo que aún no comprendemos. Ciudades como Kiev, Canadá, México y Chile han registrado estos fenómenos. Testigos aseguran que el sonido atraviesa paredes, hace vibrar ventanas y provoca una sensación de miedo indescriptible. En muchos videos se escucha un rugido prolongado, como el de una trompeta gigante resonando entre las nubes. ¿Qué podría estar produciendo semejante ruido? Los científicos han ofrecido explicaciones diversas: movimientos de las placas tectónicas, tormentas eléctricas extremas, variaciones atmosféricas o incluso ondas acústicas de origen industrial. Pero ninguna teoría logra encajar por completo. Los sonidos aparecen en lugares sin fábricas, sin actividad sísmica y sin tormentas. Para los más creyentes, se trata de trompetas apocalípticas, una señal divina anunciando el fin de los tiempos. Los más escépticos, en cambio, piensan que podría ser una manifestación natural poco comprendida o una prueba militar secreta. Sin embargo, hay un detalle que todos notan: los sonidos parecen intensificarse con los años, como si algo se estuviera acercando. Algunos investigadores han detectado patrones repetitivos en las frecuencias, similares a las vibraciones que provienen del núcleo terrestre. ¿Podría el planeta estar intentando comunicarse? Otros sugieren que es un eco proveniente del espacio, un mensaje que viaja a través de la atmósfera y se mezcla con nuestro propio ruido planetario. Sea lo que sea, el cielo parece hablar, y su mensaje es tan antiguo como misterioso. Tal vez los sonidos del fin no sean una advertencia divina, sino un recordatorio de que la Tierra sigue viva y nosotros apenas comenzamos a escucharla. Capítulo 19. Las sombras que se mueven en la Luna. Desde que el hombre apuntó un telescopio hacia la Luna, se han registrado fenómenos inexplicables: luces que se encienden y apagan, sombras que se mueven, objetos que parecen desplazarse por su superficie. Estos eventos, conocidos como fenómenos lunares transitorios, han sido documentados por astrónomos durante más de 2 siglos. Pero lo inquietante no es que ocurran, sino que nadie puede explicarlos. En 1968, la NASA publicó un informe de más de 600 observaciones registradas desde 1540. En él se describen flashes luminosos, zonas que cambian de color y movimientos anómalos en los cráteres. Algunos astrónomos aseguraron haber visto figuras oscuras cruzando lentamente frente al brillo lunar, como si algo o alguien se desplazara sobre su superficie. Durante las misiones Apolo, varios astronautas también reportaron luces extrañas. Buzz Aldrin confesó haber visto un objeto brillante acompañando la nave rumbo a la Luna. Otros aseguraron que mientras orbitaban el satélite, detectaron sombras que se movían de manera inteligente, cambiando de dirección sin razón aparente. La NASA atribuyó todo a reflejos, fallas ópticas o polvo, pero muchos no quedaron convencidos. Con la llegada de telescopios modernos, las grabaciones se multiplicaron.
Luces que aparecen y desaparecen en segundos, estructuras que proyectan sombras distintas de un día a otro, e incluso formas triangulares en regiones inexploradas del lado oscuro. Algunos investigadores creen que la Luna podría albergar bases ocultas o artefactos antiguos que aún funcionan. Hay teorías más inquietantes, que las sombras no son objetos físicos, sino manifestaciones energéticas, restos de una presencia anterior. Sea lo que sea, las cámaras siguen captándolas, moviéndose, observándonos, esperando. Quizás no estamos solos en el cielo nocturno. Quizás cada vez que miramos la luna, no somos los únicos que estamos mirando. Capítulo 20. El secreto final de la luna. Dicen que la luna guarda todos nuestros secretos. Ha sido testigo del nacimiento de la humanidad, de guerras, de amores, de rituales bajo su luz. Y sin embargo, ella jamás ha dicho una palabra. Pero algunos aseguran que ese silencio esconde algo más. Una verdad demasiado grande para ser revelada. Desde hace años, astrónomos independientes han captado señales de radio provenientes del lado oscuro, transmisiones que no coinciden con ningún satélite ni fuente conocida. Algunas duran segundos, otras minutos enteros, con patrones que parecen intencionados. Las agencias espaciales, por supuesto, lo niegan todo, pero hay quienes creen que la Luna está viva, o al menos controlada por algo que la habita. Existen teorías que van más allá de la ciencia, que la Luna no fue colocada al azar, sino como un faro cósmico, una máquina de observación construida por inteligencias antiguas, que su propósito es vigilar, registrar y mantener el equilibrio de la Tierra. Y cuando la humanidad llegue demasiado lejos, cuando rompa ese equilibrio, entonces despertará. Los antiguos sabían más de lo que creemos. En mitologías de todo el mundo, la luna era vista como una entidad consciente, una diosa, un ojo que nunca parpadea. ¿Qué tal si esas leyendas no eran metáforas sino advertencias? Quizás por eso el hombre no ha vuelto a la luna desde hace tanto tiempo. Quizás lo que encontraron allá no debía ser visto. Un silencio impuesto, un pacto no escrito. Cuando mires la luna esta noche, recuerda esto. Su luz no es suya, es un reflejo. Y tal vez en ese reflejo hay algo que nos observa también. Algo que lleva milenios ahí, esperando el momento exacto para revelar lo que realmente es. Porque la luna nunca fue solo una roca. Fue y sigue siendo el mayor misterio del cielo. Capítulo 21. El epílogo. La luna nos observa. Durante siglos la humanidad ha mirado hacia la luna como un faro distante, un cuerpo celestial que marca las noches, las mareas y los ciclos de la vida. Pero lo que hemos descubierto a lo largo de nuestra historia y lo que los antiguos ya sabían indica algo más profundo. La luna no solo observa, sino que interactúa con nosotros. Cada cráter, cada valle, cada resplandor que hemos registrado parece contener un mensaje oculto. Las sombras que se mueven, las luces que parpadean, los sonidos que no deberían existir. Todo apunta a que nuestro satélite guarda secretos que superan nuestra comprensión. No es solo un observador pasivo, es un vigilante silencioso. Algunos creen que la luna fue colocada deliberadamente, como un artefacto cósmico diseñado para equilibrar la Tierra y quizá para monitorizar nuestra evolución. Otros sugieren que bajo su superficie se esconden estructuras antiguas, emisores de señales o registros de civilizaciones desaparecidas hace millones de años. Los eclipses, los ciclos lunares y los fenómenos transitorios parecen ser mucho más que coincidencias astronómicas. Podrían ser puertas, antenas o canales de energía, conectando la Tierra con dimensiones que apenas empezamos a imaginar. Cada mito, cada verdad oculta sobre la luna nos recuerda que la historia humana es solo una parte de un panorama mucho mayor. Lo que creemos saber es limitado. Lo que aún ignoramos es vasto y profundo. Cuando mires la luna esta noche, no veas solo un astro brillante en el cielo. Mira su silencio, siente su presencia y recuerda que nos ha estado observando desde el principio. Tal vez algún día nos revelará todo lo que guarda en su interior. Pero hasta entonces, su misterio seguirá intacto, inspirando temor, fascinación y asombro. La luna no es solo nuestro satélite, es el espejo de lo desconocido, el guardián del tiempo y de los secretos más antiguos del cosmos, el último secreto de la luna. Y así, después de siglos de mirarla, de estudiarla, de contar sus cráteres y medir su luz, nos damos cuenta de algo aterrador y fascinante. La luna nunca ha sido solo un satélite. No es un observador pasivo ni un simple pedazo de roca girando alrededor de la Tierra. Es un guardián, un vigilante, un misterioso
destello en el lado oscuro nos recuerda que hay algo más grande que nosotros, algo que ha estado ahí desde siempre, moldeando silenciosamente la vida en la Tierra. Quizá algún día lo descubramos, quizá nunca lo hagamos, pero una cosa es segura: la luna nos observa y nosotros, sin darnos cuenta, le hemos estado hablando con cada mirada, con cada paso, con cada intento de comprenderla. Así que cuando mires hacia el cielo esta noche, no veas solo un astro brillante. Mira el misterio, siente el poder y recuerda que detrás de ese brillo plateado, la luna guarda secretos que podrían cambiar todo lo que creemos saber sobre nuestro mundo y sobre nosotros mismos. Porque en cada sombra, en cada pulso, en cada luz que se enciende y apaga, la luna sigue siendo la mayor historia jamás contada, el guardián silencioso del cosmos y el misterio que jamás podremos ignorar. Si te gustó el video, comenta 1, si no te gustó, comenta 2. También dale like, suscríbete, activa la campanita y deja tu comentario. Y si no te gustó, hazlo de todas formas. Al fin y al cabo es gratis y me ayudas muchísimo a seguir subiendo más videos. Ahí en la descripción les dejo mi link de mis redes sociales por si gustas echarles un vistazo. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue el que más te impactó? Suscríbete para no perderte más historias increíbles.